Esta vez sí que sí, podemos decirlo, los nuevos trenes Abril ya tienen fecha definitiva, lo que supondrá la llegada del AVE propiamente dicho a Asturias y Galicia, aunque una vez más con una considerable sensación de decepción. Y te cuento todos los detalles del nuevo servicio en este vídeo. Podríamos ser bromistas y decir aquello de que el 21 de mayo el AVE llegará por segunda vez a Asturias y por tercera a Galicia, aunque esta vez sería más acertado que en las anteriores. La marca AVE de Renfe entrará en todas esas ciudades que aún no la tenían, mejorando el servicio, los tiempos, las plazas y el precio, pero con un considerable plof, al ser muy por debajo de lo prometido por activa y por pasiva en las últimas semanas, debido a las obras en Chamartín, que limitan todavía los servicios y obliga a Renfe a ir incorporándolos paulatinamente, dejando de momento para más adelante el tan anunciado ABLO. Dos decepciones conocidas ahora, pero que se deberían haber dicho desde el primer momento para evitar una mala sensación en los viajeros, y que también se ha sabido en los tiempos de viaje, que de momento no ahorrarán tantos minutos como los prometidos a bombo y platillo hasta ayer mismo. Aún así, la tan dilatada llegada del modelo de tren Abril, o S106 de Talgo, es motivo de alegría y se ha dejado a entender que la llegada de los servicios pendientes, las mejoras de tiempos prometidos o los trenes ABLO, los low cost de Renfe, lo harán en julio y de forma paulatina, por lo que esa espera debería ser breve y estar listos para la temporada veraniega, compensándose con la ya prometida campaña de superprecios especiales en más de 78.000 billetes desde los 18 € ya a la venta. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En Asturias, el debut de este nuevo servicio marca un hito histórico, ya que introduce por primera vez servicios de alta velocidad directos a Madrid, bajo ahora sí la marca AVE y unos tiempos de viaje que se reducirán significativamente, con el trayecto a Oviedo quedándose en algo más de 3 horas y media hora adicional para llegar a Gijón desde Madrid, servicios que se extienden hasta Castellón, unos nuevos trenes que sustituyen a 2 trayectos Alvia, mejorando no solo el tiempo de viaje, sino también la experiencia a bordo. Sin embargo, la comunidad donde más notarán esta novedad es Galicia, con Vigo, Pontevedra, Vilagarcía de Arousa, Santiago de Compostela y La Coruña viendo al fin cómo desde ese 21 de mayo los viajes en tren serán considerablemente más interesantes en todos sus frentes, aliviando unas rutas al límite de capacidad, pero eso sí, con la considerable decepción conocida de que todavía será de forma limitada, progresiva y sin trenes ABLO. Concretamente, habrá un tren AVE por sentido en las relaciones Vigo-Madrid, con tiempos aproximados de algo más de 4 horas en el trayecto completo, lejos de los 40 minutos de ahorro que se venía anunciando. La Coruña-Madrid lo hará con tiempos cercanos a las 3 horas y media, aquí cerca de la mitad de la reducción anunciada, siendo en ambas ciudades unos 15 minutos menos que hasta ahora con los Alvia, a la espera de las novedades en Chamartín que permitan arañar esos minutos ahora aplazados y dejen dichos viajes en los tiempos prometidos. En el caso de la capital gallega, Santiago de Compostela quedará ahora unida a Madrid por 2 servicios AVE directos diarios por sentido, que dejarán el trayecto en algo más de 3 horas en el mejor de los casos, todavía lejos de las 2:50 que se había anunciado. En el caso de Castilla y León, los tiempos apenas variarán, aunque habrá más plazas y se mejorará el servicio en aquellos trayectos que hasta ahora se hacían con el modelo Alvia. Los nuevos AVE S106 tendrán parada en Zamora, Segovia-Guiomar, León, Palencia y Valladolid, y recordemos que este nuevo tren tiene mayor capacidad de plazas, entre otros motivos, por su polémica configuración en la clase turista de 3+2, que algunos ponen en duda al restar confort y asemejarse al avión. El detalle de la decepción se irá subsanando una vez se acabe la fase actual de obras en Chamartín, que se están centrando en mejorar la capacidad de dicha estación norteña de la capital de España para los servicios de alta velocidad,
que permitirán la implementación de los trenes que faltan y que sustituirán a los Alvia, y se asegura reducirá los tiempos de viaje que se había anunciado hasta ahora, que se acercará a los tiempos que en Galicia se vienen reclamando desde hace años. Todo apunta a que ese nuevo escalón será en julio y que debería ser acompañada por los esperados servicios APLO. Una sorpresa poco agradable que en Renfe y el Ministerio deberían haber evitado y anticipado en las últimas semanas para evitar esa mala sensación que han podido tener muchos en Asturias o Galicia al saberse en el día de la propia puesta a la venta de los billetes. Queda por saber qué pasará con los Alvia, que dejarán de prestar servicio a las rutas que ahora tendrán los Abril, donde se había prometido que se redistribuirían a otras rutas del país necesitadas de más plazas, como Salamanca, Teruel, Cádiz, Algeciras o Extremadura, y que desde hace tiempo se vienen dando a conocer, pero sin detalles concretos. Una fase de migración que será también más lenta y progresiva de lo que se esperaba y que parece todavía llevará algunas semanas extra, aunque debería ser muy aproximada a ese 21 de mayo y hacerse a lo largo de junio o julio. A pesar del mal sabor de boca, tenemos que celebrar la llegada del nuevo modelo de tren y las mejoras que se irán notando en esos destinos desde el 21 de mayo, fecha histórica y que ojalá suponga una subida de viajeros al tren y una rebaja de precios notable y que descongestione unas rutas que llevan demasiado tiempo por debajo de su potencial por falta de plazas. Seguiremos atentos a futuros anuncios y novedades y por supuesto las contaremos. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.